industriales han comenzado a patentar lo último que les faltaba, los seres vivos, especialmente determinado tipo de microorganismos. No obstante, por la presión de muchos países, la OMC, en un párrafo de su acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual, ha permitido una cierta libertad a cada país para establecer sus propias políticas de patentes con respecto a plantas y semillas. Los países desarrollados están tratando de interpretar que esa pequeña frase en donde dice que los países son libres de establecer su propia ley sui generis en materia de variedades vegetales, quiere decir igual a que se afilien o se adhieran a la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales. La Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV, fue establecida en 1961 con sede en Ginebra, Suiza. La UPOV especifica los criterios que permiten patentar una especie vegetal alterada genéticamente. Estados Unidos lo que pide es que si bien si Costa Rica, por ejemplo, no ha aceptado dar patentes, así la patente estricta, patente industrial, que por lo menos se adhiera a UPOV. Con esto nos están limitando totalmente, nos están cortando el derecho de que el país tenga su propia ley realmente sui generis que la OMC, el espacio pequeño que la OMC nos estaba dando. Aceptar los criterios de la UPOV tiene trascendental importancia para Costa Rica, por ser un país agrícola y depender del uso común de semillas. Y en el caso del campesino, bueno, las consecuencias son fuertes porque no se les permite volver a hacer lo que antes se contemplaba como el derecho del campesino, que es la capacidad de los productos de su cosecha puedan hacer con ellos lo que quieran. Incluso los campesinos tienen un sistema científico de mejoramiento de plantas para crear nuevas variedades. Eso está prohibido porque no pueden meterse en los interiores de la semilla. La gente no va a tener que estar pidiéndole permiso y eso significa pagar regalía al productor de la semilla, y que aquí quisiera yo señalar muy enfáticamente que esto significa pagarle la regalía a las grandes corporaciones transnacionales de semillas. A nosotros nos están mandando a sembrar flores y a producir piña y melón, y la comida nos las van a producir Estados Unidos, ¿verdad? Que quieren ser el granero del mundo. Entonces, si lo ponemos en conjunto, propiedad intelectual, el problema de la soberanía alimentaria que nos las están cortando, esto llega a tener un peso todavía más grande, ¿verdad? No se puede ver solo la propiedad intelectual de que cada uno pueda pagarle. ¿A quién le va a pagar? ¿Quién va a tener ese control? ¿Quién va a tener el control de los alimentos? Y si lo referimos también al problema del alimento como arma política, entonces esto adquiere una dimensión muchísimo más grande que muy pocas veces se le dimensiona en las discusiones del TLC. Más que naturaleza, las empresas ven en la diversidad natural de Costa Rica un conjunto de oportunidades económicas. El TLC ha dado una definición tan limitada de legislación ambiental que prácticamente cualquier actividad de explotación comercial del ambiente es permitida. Para el Tratado de Libre Comercio, en ningún momento legislación ambiental, leyes tan importantes en nuestro país como la Ley de Recurso Hídrico, la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad, y un sinnúmero de leyes, incluso incluyendo ahí la ley de generación eléctrica, la ley de hidrocarburos, el código minería, etc. Por supuesto, no se dejó por fuera de la explotación de nuestra naturaleza a la industria más amenazante para nuestros ecosistemas. Los negociadores dejaron por fuera la posibilidad de que Costa Rica pueda aspirar a un estatus de prohibición de la explotación e investigación en materia de extracción petrolera o hidrocarburos, porque hay una medida disconforme que sí posibilita la exploración y la explotación petrolera, y como el TLC estaría por encima de las leyes nacionales, si hay una ley nuestra que establece la no explotación petrolera, pero el TLC sí lo permite, entonces rige lo que establece el TLC. Aunque el presidente Abel Pacheco prometió en su campaña presidencial que no entregaría al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, a la competencia privada, cuando llegó al poder pareció darse cuenta de que era más cómodo romper una promesa que una mesa de negociaciones.
La presión por eliminar nuestro modelo nacional de energía y telecomunicaciones no viene solo de eventuales competidores privados, sino que es exigida por los mismos organismos financieros internacionales. Pero, ¿qué es lo que asusta del ICE a los grandes representantes del neoliberalismo? Está más claro de que Costa Rica tiene una de las tarifas básicas, por lo menos más baratas del mundo. Por ejemplo, vea usted que en telefonía fija, por ejemplo, Costa Rica, cuando la tarifa básica costaba $4, en Panamá costaba 19 y en Nicaragua valía $20 la tarifa básica de un servicio fijo. En telefonía celular, los precios son también muy bajos en términos del área y del mundo. En Chile, $26, en Venezuela, $36 y en España, $55. Bueno, esos precios hacen que Costa Rica ocupe hoy día un tercer lugar en lo que es consumo de teléfono celular en el mundo. O sea, solo Estados Unidos con 474 minutos por mes y Hong Kong con 350 minutos por mes superan a Costa Rica con 286 minutos de consumo por mes en lo que es el servicio celular. La calidad del ICE fue confirmada con parámetros internacionales por un estudio de la empresa estadounidense AT&T en el año 2003. Este demostró que el grado de eficiencia del ICE estaba por encima de los servicios de telecomunicaciones privados de muchos otros países. Sin embargo, los negociadores han justificado ceder el sector diciendo que la competencia vendría a mejorar la calidad de los servicios. Tanto seguros como telecomunicaciones son sectores que son clave para la competitividad de los otros sectores económicos. Son clave para el textilero, son clave para el piñero, son clave para los que exportan banano, son clave para Intel. Uno podría preguntarse si Intel habría decidido instalarse en Costa Rica hace 8 años, cuando ni siquiera se hablaba de concretar un TLC, si hubiera considerado tan deficientes los servicios de energía y telecomunicación. Quienes viajan saben que muchas de las quejas de ineficiencia contra el ICE son compartidas, incluso superadas, en muchos otros países de telefonía privada, con la diferencia de que en esos países las quejas por ineficiencia se añaden a las de precios altos. Lo más importante es que el ICE funciona mediante un sistema de cobros más bajos que el costo real del servicio, para el 84% de los usuarios, los correspondientes al sector residencial. Estas pérdidas se compensan mediante el cobro seleccionado al sector empresarial, Internet y la telefonía celular. De modo que esos tres servicios sumados representan un 70% de todos los ingresos del ICE Telecomunicaciones y sobre todo, insisto, son los servicios que producen alguna rentabilidad, que le dejan alguna utilidad al ICE. Utilidad que se aprovecha para precisamente compensar el déficit o las pérdidas del servicio universal y precisamente esos tres áreas o campos de acción, digamos, los servicios son los que precisamente están siendo considerados para la apertura dentro del Tratado de Libre Comercio. En un estudio hecho en 1996 por un consultor internacional llamado Doyle Gallegos, se determinó que para generar incentivos en el sector privado, la tarifa básica de telefonía residencial tendría que subir de 1.800 colones a unos 7.000 colones. ¿El resultado? Eso tendría la consecuencia de que un 25.7% de los clientes fijos del ICE desaparecieran. En la mayoría de los países de Latinoamérica realmente se les dijo y se les promete que los servicios se ponían en competencia para que en competencia, obviamente, supuestamente las cosas iban a ser más baratas y bueno, se les prometió eso y resulta que sucedió exactamente lo contrario, o sea, lo que sucedió fue que los precios aumentaran 2, 3, 4, 5 veces, como antes vimos.